Julio, me sale preguntarte, estoy tratando de entender el estado de nuestro sistema educativo primario y secundario. Me contaste, vos has vivido la mayoría de tu vida en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Me sale preguntarte qué es algo que te hubiera gustado aprender en la escuela, que no lo hiciste. Que no aprendí. Bueno, yo no puedo aprender mucho la historia de acá, de Argentina. Allá nos habla mucho de la historia de Latinoamérica y todo eso me hubiera gustado mucho aprender eso. Sí, aprendimos más sobre Europa y todo eso, pero no sé, un tema de Estados Unidos. Ok, déjame preguntarte, empujarte un poquito, Sí. si hay algo más genérico. Entiendo el punto de que por haber Genérico. estado allá no aprendiste algo de acá, pero hay algo que, independientemente del contexto nacional, hay algo que no te enseñaron, alguna... algo. Materias. Sí. La verdad es que aprendimos mucho. Yo voy a una escuela muy buena de Ítaca, Nueva York, donde soy yo. Está al lado de Cornell, de esta universidad donde voy a estudiar yo, y es muy buena. Puede ser que no aprendimos mucho sobre matemática. Eso nos faltaba un poco. Pero no, además de eso, no sé. Aprendimos mucho. Em, la política puede ser un poco por ahí nos faltó, pero no, aprendimos bastante. Julio, voy a desvirtuar, no sé si sabes esta palabra, desvirtuar. Sí, bien, voy a desvirtuar toda la entrevista y te voy a preguntar un poco de tu experiencia. Me contaste que tus padres son argentinos, pero has vivido la gran mayoría de tu vida en Estados Unidos. ¿Cómo es tu experiencia acá en Argentina? ¿Te sentís parte? ¿Te sentís argentino? ¿Es como extraño? ¿Cómo es para vos? Y la verdad es que he venido como un millón de veces. Venimos siempre en las vacaciones, cuando tenemos tiempo. Y así que conozco la cultura bastante, pero a veces como que con la lengua me falta un poco, me cuesta a veces, pero la mayoría del tiempo acá me tratan re bien, como si fuese de acá. Buenísimo, o sea, como eso iba a ser una pregunta. Sí, No, pero depende del lugar también. En Córdoba no tanto. En lugares como Santa Fe, porque tengo familia también en Santa Fe, ellos me tratan como bien argentino, ahí va, comparado, ahí va. porque tengo unos primos que ellos no hablan nada español, así que comparado con ellos soy más argentino, sí. Ahí va. Sí, y acá tenemos un acento particular, Sí, como hablamos entiendo, medio sí. extraño, entonces bueno, tiene sentido como que... Ya estoy acostumbrado porque he venido Claro. muchas veces acá. Ahí va. Julio, déjame preguntarte sobre esto. Estás en Argentina ahora, Sí. vas y volvés, sos parte de la cultura. ¿Qué es lo que más te gusta de Argentina? Y lo que más me gusta, te voy a decir la verdad, la comida me encanta acá. Soy de comer mucho asado, también en casa, pero la comida acá es espectacular y más allá de eso, la gente te trata acá como son muy amables la gente acá. Te digo, comparado con Estados Unidos, la gente de Estados Unidos son más fría comparado con acá. Eso me gusta mucho de acá, como que te juntás a tomar mate todos los días y eso es lo que falta allá. Ok, es como una cuestión de somos más sociales. Sociales, sí, mucho más. Comparado también, yo soy del norte, que es un parte más como Fría. la gente sí, más fría, somos más conservadores, sí, así que comparado con allá, sí. Julio, ¿qué es lo que menos te gusta de Argentina? ¿Qué ¿Qué es lo menos me que, gusta? sí, si podemos arreglar eso, el país sería 10 veces mejor? ¿Qué es eso? ¿Qué menos me gusta? Me tenés que dar un segundo, porque me gusta mucho, te digo, la verdad. Em, y obviamente la economía es re difícil cuando tenés que cambiar dólares, todo eso es re complicado. Y eso a veces me da bronca que veo que el país está yendo tan mal y con eso. Pero la verdad que no tengo mucho más que decir sobre el país. Julio, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Sí, Ha sido un bueno, gusto. Muchas un gusto. gracias. Natalia, Un gusto. el gusto es mío, Natalia. Déjame preguntarte, ¿qué es algo que no aprendiste en la escuela y que te hubiera gustado aprender o te hubiera sido útil aprender? Yo creo que salir de un lugar cerrado, de no aprender a decir, bueno, ¿qué hago ahora? De autonomía, de laburo, ¿dónde se viene a aprender eso si no es porque te lo enseña alguien más? ¿De dónde se saca ese aprendizaje si no es curtiéndote vos solo o que alguien te haya enseñado? Como que podría venir bien en el colegio tener una materia sobre eso. Sí. Déjame ver si te agarré. Entonces, es una cuestión de resolución de problemas como vos mismo. Personales, sí. Y de, bueno, dónde se consigue laburo, si no voy a estudiar en una facultad, qué voy a hacer con mi vida y todo eso. Sí, una mezcla de, Ok, de varias déjame ver si lo cosas. agarré.
Entonces, me hablaste de esto como de resolución de problemas nosotros mismos en vez de estar como pendiente de a quién le pregunto cómo resolver mi problema. Como, si entendí bien, lo que estás proponiendo es que te enseñen a valerte por vos mismo. Me dijiste esto de No sé si curtirte. Sí, valerte por uno mismo como un emprendedor, porque eso se está creando hoy en día no, tal como cual. individualista, ¿no? De Sí, sí, crear sí. esas formas de, no, vos podés con todo. No, Mm, mm. esto es como en comunidad, pero estaría bueno que si no sabes qué estudiar o qué laburar, bueno, ¿dónde se busca eso? ¿Dónde está esa contención desde el Estado ya de por sí o desde alguien que pueda enseñarte eso en el colegio? Como decir, bueno, ¿qué quiero estudiar? ¿O cómo se puede ir a estudiar? ¿Qué posibilidades tengo yo si salgo y no puedo irme a estudiar? Mm. ¿Qué laburos puedo tener? ¿Qué puedo obtener? ¿Qué tengo que hacer si soy autónomo? ¿Qué papeles tengo que hacer? Todo lo que conlleva ser un adulto, más o menos, ¿viste? Creo que me fui de mamá. Déjame ver si lo agarré, pero estoy A tratando de ver, seguirte. Entonces, si lo entendí mejor a ahora, es ver. una cuestión de, me dijiste, no, no es esto de resolución de problemas en pos de hacer todo vos solo. Claro. Entiendo el punto. Pensaba más esto que cuando te me decías esto de curtirte, era como de, no sé, si se me rompe un foquito, en vez de a quién llamo, saber Bueno, que lo eso podés hacer también. vos. Pero Sí, si entendí lo que vos vas es como tener una guía más al final del colegio sobre, estás por salir al mundo claro. y tenés estas opciones. Podés ir a estudiar una carrera, esta es la salida laboral que tenés de esta carrera, o si no vas a O estudiar una si no vas a carrera, estudiar, podés ir por acá y como que te guíen más en, que te acompañen antes de salir del colegio a ver cómo van a ser tus próximos años total. fuera del colegio. ¿Es Sí, eso? es eso mismo. Ah, ya. Y no sé qué más, pero sí, es fundamental. Me dijiste esto de, si lo agarré bien, como de los impuestos y como de También, toda esa bueno, movida de los papeles. terminás siendo después un adulto que no sabe muchas cosas por su cuenta, o Mm, tenés que pedirle a tu viejo a decir, che, ¿qué onda? ¿Qué se pagan? ¿Servicios? ¿Qué servicio? ¿Las expensas? Si no tengo un alquiler, tengo que irme a alquilar, mm, ¿puedo solo? ¿No puedo solo? ¿Me tengo que juntar con amigos a convivir? mm, Sí, la verdad que es difícil. Por lo menos el primer año yo acá mm, sola cuesta, mm, y después cada uno se va curtiendo, ¿viste? Pero estaría bueno que venga ese aprendizaje. Es enseñanza, no mm, sé. mm. Sí, nos tiran como galguitos ahí. Bueno, ahora Claro. fíjense, ¿qué hacemos? Ahí va. Entonces, también tiene una connotación, como dijiste, esto de que te enseñen o que te digan, te guíen un poco sobre qué camino vas a tomar en términos de si vas a estudiar, no vas a estudiar, qué trabajo vas a tener, toda esa movida. Pero si entendí bien, el segundo punto que me acabas de hacer es, debería haber como una materia o algún aprendizaje de economía familiar o como Como economía de la casa, sí, como cómo me manejo, cómo hago para vivir solo y como todo por ahí, y como si sí. los papeles, alquilar, los impuestos, Todo. Cómo ser persona monotributo, toda esa adulta, girada. Ahí va, básicamente. Sí, ahí va. que está bueno que Mm. alguien tire esa data. Sí, sí, sí. Que si no lo haces por alguno conocido, creo que capaz nunca lo aprendés o lo hace alguien más Mm. por vos. Sí. Déjame preguntarte, Natalia, ¿cuáles pensás que son los principales aciertos del sistema educativo primario y secundario? Es que ahora, como hace mucho que no estoy metida, es hablar desde el aprendizaje que tuve yo. Y ahora yo voy a volver porque estoy estudiando profesorado. Mm, Entonces, verlo ya desde otro punto. mm, Pero la situación ahora no tengo ni idea cómo está. ok. Sí, claro. No hay nada que te puedo preguntar, no, no tenés una opinión, disculpa, ¿Qué más no no te qué quiero, pregunta más te no te quiero empujar igual, pero siendo que estás estudiando el profesorado, Ujú. nada, como tenés algún colega o alguien que esté metido, ¿qué es lo que escuchas sobre los Bien, aciertos y también los errores? O sea, ¿qué ves que estamos haciendo bien y mal como sistema educativo primario y secundario? bien. Primero, cada persona es distinta Mm, y cada uno decide qué enseñar también, ¿no? Te viene un plan o una planificación que haces, pero después vos decidís, bueno, si lo intervengo o lo hago una disciplina interdisciplinadora como, bueno, vamos a hablar de ESI. mm, Bueno, lo vinculamos con arte de esta manera para poder explicar dos cosas, desde el arte y también aprendiendo algo que tendremos que saber. Em, y después, ¿qué más? Se habla mucho de lo digital, mm, sobre la brecha digital que hay de alumnos y profesores.
y cómo utilizarlo como una herramienta, ¿viste? Y el consumo saturado, fragmentado de toda la información que están los chicos hoy en día, ¿viste? El tiempo que se les da a las pantallas. Cómo encontrar un equilibrio entre esta brecha que hay de los profesores con los alumnos y con esta herramienta, sí, que se está utilizando mucho. Como la conciencia en eso. Algunos lo odian, otros no lo quieren tomar, otros lo toman mucho por demás y no tienen un pensamiento capaz crítico ante eso. Entonces es difícil y cada uno tiene que decir como, bueno, yo voy a enseñar esto y voy a seguir con esto. Sí. Así que con mis compañeras tenemos esas discusiones de decir, no, yo creo que esto, no, yo creo que... Y ahí ya cada uno va, sí. Em, lo que hablamos también es que no hay tampoco laburo. No se está encontrando o es muy difícil. Sí. Con la gente que va terminando ahora en la facultad. Sí. Déjame decirlo ahora entonces. Como una contra que encontrás en el sistema educativo ahora es esto de la brecha digital, porque es como distintas generaciones y que por ahí los profesores que están ahora, no sé si ahora, pero cada vez menos, pero como el... ¿Cómo te criaste vos? ¿Qué tecnología disponible tenías vos cuando estabas creciendo? Sí. No es lo mismo que los que tienen los chicos ahora. Entonces, ¿cómo vos internalizar estas tecnologías, saber cómo usarlas, cuándo usarlas y cómo hacer que sea interesante para el niño? Sí. Ahí va. Una Ok. banda. Entonces, como ese es una contra que ves, como un desafío de alguna manera. ¿Es No sé eso? si siempre es como negativo o positivo, sino que hay grises también entre eso. No, Déjame preguntarte, ¿pensás que estamos en un momento en el cual a esto lo estamos haciendo bien y ya lo tenemos como guardado y ya sabemos cómo hacerlo? ¿O pensás que todavía hay desafíos de aprender a hacerlo mejor a esta integración de la tecnología en la educación? ¿Cómo lo ves? y siempre es un desafío, yo creo, más dependiendo la calidad también o el colegio en el que estés, si es privado, si es público, cuántos niños también tienen algo tecnológico que puedan utilizar o no. Como que se toma mucho, sí, el lugar también. No, espera, ¿qué más? ¿Qué iba Como a que es decir? contexto dependiente. Y sí, mucho. Sí, 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 es diferente la brecha. Desde alguien que tiene, bueno, desde chico un celular y que le permiten a alguien que no puede obtener un celular, que después puede comprarse unas zapatillas, qué sé yo, ¿viste? Sí. Déjame preguntarte, esta es la última pregunta, programada al menos, sobre Programado. esto de la posibilidad de criar a un niño Ujú. en la casa. ¿Pensás que este niño, ¿De enseñanza en sí, la sí, sí, casa? como los padres o un tutor o lo que sea, Sí, imagínate que vivís en el campo o no, sí, pero te sí. digo como, ¿pensás que un niño educado fuera del sistema educativo está necesariamente en desventaja o al revés, está como tiene una ventaja por no estar en el sistema educativo? ¿Cómo ves esta idea de criar a tu hijo o como educarlo fuera de el colegio y la estructura de la escuela? ¿Cómo te suena? Ahora este es mi pensamiento. Siempre hay negativos y positivos, estas ventajas y desventajas, pero yo creo que lo aleja de lo social. El no estar en el colegio, el no saber que hay otros contextos, otras familias, otra gente, y que ahí es donde te empezás a vincular con otros que son externos a tu familia. Pues la familia es como lo primero, ¿no? Salir de la panza y después el jardín. Así que deja mucho de lado eso, Claro. de, de las diferentes gentes que hay y conversar y poder experimentar tu individualismo, ¿no? Empezar a buscar tus amigos, qué querés hacer y eso. Y si estás estudiando en tu casa y eso, no sé si tenés tanta libertad de propia expresión. ¿Se entiende? Déjame ver si lo agarré. Entonces, tu principal objeción a esta idea es la cuestión social, de dónde vas a sacar tus amigos, porque cuando vas a la escuela, esas es las personas con las que más pasas tiempo a esa edad y son tus pares y tienen la misma edad, La entonces edad. como es por ahí. Ok, vamos a hacer como, provisto que eso está solucionado, no sé, vivís en una comunidad, en un pueblo y como Que va. estudiás a la mañana y a la tarde vas a jugar con los chicos de la calle. Y no tenés problema de que te roben ni que te Estás rapten, nada. recurtido. Claro, Sí. pero como que imagínate que este niño tiene una comunidad Ujú. en la cual puede socializar. Sí, No va a ser igual que en la escuela porque no son todos de la misma edad y no son todos, no se da a todos lo mismo, sí. pero en cuanto a lo puramente el contenido de la educación, ¿pensás que hay una ventaja en
tener el plan, o sea, como estar educado o educar a un niño con el plan del gobierno y que está como el consenso del gobierno, o Sí. pensás que puede haber una desventaja o una ventaja en que el padre, Ah, claro, diga esto es lo que le quiero enseñar a mi hijo sí. Y se lo enseño. y se lo enseño Sí. y a la tarde va a salir a jugar con sus amigos y va a Veremos ser qué una... pasa Sí, después después va a con tener esa amiguitos, enseñanza. tal cual. ¿Cómo te suena? ¿Pensás Ay, que me es parece. peligroso? ¿Cómo lo ves? Que no sé si es peligroso porque tampoco tengo ese punto de vista o nunca fui a esas situaciones para Ahí decir, va. ah, bueno, puede ser una posibilidad. Mm. Para mí todo es probarlo, Ahí va, ¿viste? ahí va. O por lo menos ir a observar. No sé, entonces no puedo decir si es algo malo o bueno. No sé cómo es el padre para decir, tiene una buena forma de educar, qué tipo de educación quiere hacer y todo. Si sale al campo y está alrededor de la naturaleza, bueno, sí, está repiola también. Claro, claro. Pero ¿hay una conciencia de eso o no? Y en el colegio también igual. Como que hay brecha, ¿viste? Como el negativo siempre está y lo positivo también. Y después depende de qué es vos lo que querés enseñar. Y los padres no sé si les importa mucho cuando van al colegio, si aprenden o no. Pero si hay quilombo, van. O si hay algo, van, ¿viste? Déjame preguntarte esto, ¿cómo te suena? Te voy a pedir que te acerques porque tú me cortes en Ay, la cámara, perdón. la mejor. Déjame preguntarte, ¿pensás que hay algún... porque dijiste esto de, no sé si les importa tanto lo que aprenden en el colegio, pero les importa que vayan, ¿viste? Porque hay que cumplir Claro, con la pero obligación social. sí. No quiero ser un mal padre que no lleva a su hijo al colegio. Déjame preguntarte esto, ¿pensás que de alguna manera el colegio funcione como una guardería? Uy, qué ¿Cómo lo buena ves? pregunta. Qué buena pregunta, Lucho. La verdad, un poco sí, yo creo. Y lo digital también, la tecnología. Ah, bueno, me está molestando el pendejo, pum, tecnología, compu. Nos revimos. Un chupete digital. Sí, y así también están loquitos, pobre. Hay que darle más amor. Gente, hay que decidir bien si hay que querer hijos o no. Ahí va. Sí, yo. Aquí va. Cuando edites esto te van a morir. No lo voy a editar. Ah, ¿no? No, no, no. Va a salir entera como estás. De una. No sé qué más. Me perdí. Ah, Natalia, muchas gracias por tu respuesta, de gracias por tu nada. tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Esto fue así nomás, ¿eh? Excelente. Suerte. ¿Tenés dos toques? Marina. Ah, tenemos un poquito de ruido también, pero es parte. Es parte de la ciudad. Marina, ¿qué es algo que no te enseñaron en la escuela que te hubiera servido o te hubiera gustado aprender? Me hubiera gustado aprender inteligencia emocional, Mm. hábitos financieros, cosas para la vida y el día a día y los vínculos y todo lo que Mm. acompaña el cotidiano. Ok, inteligencia emocional como aprender a saber llevar tus emociones, ¿es por ahí? Sí, Ahí va. sí, va por ahí, regular las emociones, reconocerlas de la otra persona, no exaltarse, ¿viste? Controlarlas, Mm. todo eso. Y me dijiste como educación financiera de algún tipo, Sí, como una cuestión de pagar tus impuestos o cómo claro, ahorrar, cómo invertir tu plata, ¿es todo por ahí? va por ahí, Eh, eso mismo. Ok, mencionaste como las cosas que te hubieran gustado aprender en la escuela. Te voy a preguntar cuáles, en tu forma de ver las cosas, los principales aciertos y errores del sistema educativo primario y secundario. ¿Cómo lo ves? ¿Qué hace bien y qué no hace bien? ¿Qué hace? A ver, lo más fácil siempre es lo negativo para Bien. pensar lo primero. Lo que no sé bien me parece que sigue un modelo como muy antiguo de memorizar y repetir y que eso no ayuda a aprender. Sí conozco escuelas que impulsan el aprendizaje de los chicos haciendo que vean las cosas desde una mirada crítica. Entonces así lo incorporan y lo aprenden. Pero en la mayoría de las escuelas no sé si será el caso. Y como cosa positiva, creo que es un espacio de contención, que si hay alguien que tiene algún problema familiar, por ejemplo, lo puede traer a la escuela y hay, no sé si todos los maestros, pero muchos docentes se hacen cargo, acompañan, están pendientes, o sea, son más que solo alumnos, ven a las personas que hay detrás de cada chico. Déjame ver si lo agarré. Entonces me dijiste, en el lado positivo, como si tenés buenas personas como preceptores y profesores, puede ser un espacio de contención. Como por ahí, si tenés problemas en tu casa, puedes hablar con alguien fuera de tu entorno y puedes tener como un lugar de escucha en el mejor de los casos. Dijiste como una contra de que premia la memorización y no premia el pensamiento crítico. ¿Es así? Sí. No sé actualmente, porque bueno, hace mucho no voy a la escuela, pero, Sí. pero eso me pareció en su momento. Marina, última pregunta.
si la puedo agarrar de la parte de atrás de mi cabeza porque se me está yendo para cualquier lado la última pregunta. Esto. ¿Pensás que un chico criado en su casa, corte, sus padres agarran, crean su propio currículum y le enseñan a este hijo, provisto que tiene suficiente socialización afuera, ponele que tiene amigos en la calle y como puede sociabilizar, porque por ahí la principal objeción que alguien me acaba de decir es, bueno, ¿cómo va a sociabilizar este chico? ¿Dónde va a tener sus amigos y dónde va a aprender a tratar con personas? Pero provisto que eso está ya solucionado. ¿Cómo te suena esta idea? ¿Pensás que puede ser útil? ¿Pensás que puede tener ventajas o no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es útil si se sigue como el plan escolar o el, digamos, sí, de hecho está el plan para que haya chicos que estudien en sus casas, si tienen la parte social cubierta. Igual creo que está buena la escuela porque salís de tu casa, te vinculás con otra gente, tu figura de autoridad dejan de ser tus padres también, como que depende de la situación, porque he conocido gente que viaja y estudia así y está perfecto, pero si no, está buena la escuela, me parece. O sea, están bien los dos. Déjame preguntarte, ok, lo viste como los pros y los contras que puede tener, porque me dijiste como salís de ese entorno y tenés un profesor que no es tu papá, que no es tu tío, como que encontrás a alguien fuera de tu entorno cercano y bueno, eso te hace también como aprender a lidiar con alguien que tiene autoridad y que no es cercano a vos y como, bueno, estás como curtiéndote en el mundo, fuera de tu casa. Eso. Déjame preguntarte en tu experiencia, en tu observación, esta gente que me decís que conociste, que viajaba y que fue criada fuera de la escuela o estuvo aprendiendo afuera de la escuela, ¿cómo los viste? ¿Qué tan rayados estaban? Es la pregunta que te estoy haciendo. No, pero bueno, ¿los viste que tenían algún problema de socialización o que no estaban tan bien aprendidos? ¿Los viste como promedio? ¿Cómo fue todo? ¿Cuál es tu observación sobre esta gente que conociste? Yo charlé más con los padres en realidad que con la niña en ese caso, que me pareció que estaba muy bien contenida, que era una atmósfera como súper cuidada para ella, para que aprenda y se desarrolle, se ocupaban de que tuviera amigas en cada lugar al que iban y me pareció bien, digamos, que estaba todo bien. Marina, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por haber comido esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Gabriel, mi pregunta para vos es, ¿qué es algo que no aprendiste en la escuela que te hubiera gustado aprender o que te hubiera servido? ¿Cómo lo ves? Y pregunta compleja, pero no, más enseñar formas más libres de explicar cosas y eso. A ver si me explico bien. O sea, después cuando uno termina la escuela va a la universidad y eso y algunas veces se queda corto, o sea, más temas de síntesis, de explicar bien cómo estudiar solo, que eso no lo explican. Eso debería enseñarlo bien, así uno se desarrolla mejor después. Eso es algo que no enseñan. Parece boludo, pero no. Es diferente enseñar a un chico, che, lean esto, que a un chico, che, lean esto para lo que quieren estudiar, o lo que quieren enseñar. Eso es algo. Déjame ver si lo entendí. Entonces, a tu forma de ver las cosas, lo que deberíamos ser mejor en el sistema educativo, debería ser mejor, es a explicarle a los chicos sobre cómo se supone que deben estudiar o cuáles son las mejores formas de aprendizaje. ¿Es por ahí? Claro, eso, exactamente. Gabriel, déjame preguntarte cuáles pensás que son los principales aciertos y errores del sistema educativo primario y secundario actualmente. Está bien que sea que no estás yendo al secundario ahora y quizás hace un par de años fuiste al secundario, Claro. pero en términos de más o menos cuando vos fuiste, ¿cuáles pensás que fueron los principales aciertos y los principales errores? Acierto, eran estrictos. Bueno, por lo menos yo fui a una escuela pública que por lo menos ahí los profesores, algunos, se tomaban en serio su trabajo, estudiaban, le ponían onda. Después había otros que iban ahí a laburar, a hacer tiempo, a pasar el rato más que a enseñar y a que los chicos aprendan. Eso pasó, eso, es más, creo que el colegio donde fui, justamente, también trabajaba mi vieja ahí y justamente yo dejé, los últimos años que por lo menos tenía buenos profesores. Después el resto iban ahí a pasar rato, a tomar mate, más que a laburar, a que los chicos aprendan, por eso.
Déjame ver si lo agarro. Entonces, a tu entender, el principal acierto que tienen algunos colegios es como la calidad del profesor es algo muy importante. Ok. Eso se perdió bastante. Mm. El interés de un profesor también de estar atento a los estudios. Parece que no, pero cuando uno es profesor también va estudiando, va aprendiendo eso. Y eso se perdió bastante. O le dejaron de dar pelota, eso. ¿Hay algún otro error que hayas encontrado? Me dijiste, me diste las dos caras de la moneda sobre un buen profesor que te presta atención y se preocupa porque aprendas y al mismo tiempo va aprendiendo con vos. Y me diste la contracara es como un profesor que va, le pagan a fin de mes, si aprendes o no aprendes lo mismo. Le chupan huevo, sí. Ahí va. Es eso. Te dije lo bueno y lo malo es eso nomás. Ahí va. Después sí, hay algunos que, bueno, se meten en política y eso, pero ya es otra cosa, que complicado, pero que para mí debería ser imparcial eso. Si vos vas a enseñar para que el chico aprenda. Después ya es otra cosa. Déjame preguntarte, Gabriel, esta última pregunta. ¿Pensás que un niño educado en su casa, vamos a decir que los padres o alguien, un tutor, hace su propio plan de aprendizaje y provisto que este niño, o sea, como dado por sentado que este niño va a tener su sociabilización y sus interacciones sociales afuera? Ponle que tiene un club de básquet o un club de fútbol o tiene amigos en la calle o lo que sea. ¿Pensás que esa ruta, esa opción podría ser viable y podría ser buena? ¿Cómo lo ves? A esta idea de que el niño, en vez de tener que pasar por la escuela, sea educado por sus padres o por un tutor fuera del sistema educativo como está programado. ¿Cómo lo ves? No lo veo mal, pero para mí el colegio está para eso, para conocer diferentes gente, Claro. diferentes chicos. Eso también le sirve al chico. Por eso. Yo tengo mi sobrina que va al colegio, después sale, va a los scouts, va a clases de inglés, o sea, también es muy movida, muy activa. También depende mucho del chico. El tema es también no presionar al chico a hacer tales cosas. Por eso. No, pero si mantiene al colegio, va a diferentes lugares, conoce gente, se mueve, tiene contacto, más contacto con la gente y se va a poder desarrollar más también. Hay que ver también el camino después, al crecer, qué camino sigue. Pero mientras se mantenga recto, no va a haber ningún problema. Déjame ver si lo entendí. Entonces, a tu forma de ver las cosas, este niño podría salir bien esta idea de educarlo en casa, siempre y cuando tenga su lugar de contacto social con sus pares y sus otros niños. Para otros niños, sí, diferentes personas o gente diferente, o si no, va a quedar más. Va a estar encerrado en una caja, o sea, va a perder contacto con la gente, parece que no, pero eso es necesario para una persona que va creciendo. O si no, después sale al mundo y se choca con la realidad y que es diferente, muy diferente. Y eso es un cambio, es un gran cambio y tal vez no lo acepte, por eso. Necesita contacto, por eso. Gabriel, muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu tiempo y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias. José María, Sí. mi pregunta para vos es, ¿qué es algo que no aprendiste en el colegio que te hubiera gustado aprender o te hubiera sido útil? A pensar. La escuela no enseña a pensar. La escuela enseña una instrumentación vacía que al menos hoy parte de un principio, la aniquilación de la inteligencia. La escuela moderna como la consentimos, incluso la escuela que ha formado el populismo de los kirchneristas, es la aniquilación de la relación entre la inteligencia y la realidad. A la escuela hay que demolerla y ni siquiera aprovechar nada de lo que haya quedado de esa demolición. Hay que volver a construir. Entonces, ¿qué me enseñó o qué no me dio la escuela que me lo debería haber dado? El humanismo clásico, que es el único que hace pensar. Me dijiste un montón de cosas, déjame ver por dónde lo agarro. Entonces, no sé, para ser sincero, no soy suficientemente instruido como para saber a qué te referís por humanismo clásico. Si me podés dar una El breve... humanismo clásico es la formación que nos legó Grecia y Roma y el hispanismo, por el cual se parte de un principio. El hombre es una criatura abierta a la realidad y la inteligencia y el conocimiento hacen al hombre más humano. La escuela no forma eso. La escuela terminó en una dispersión de partes obsoletas
y se transformó en lo mismo que se puede transformar un hombre, que queriendo saber cómo vuela una mariposa, la disecciona en la mesa de un quirófano. Cuando la termina de desarmar, no solamente no sabe qué es volar, sino tampoco tiene más la mariposa. Déjame preguntarte si lo agarré un poco. Creo que le ponen palabras distintas y así me sigue una reflexión A ver. fiel de lo que vos me quisiste decir. La escuela premia la memorización de conocimientos, bueno, la memorización de información en vez de premiar el pensamiento crítico. Además del pensamiento crítico, no es la cuestión del pensamiento crítico, sino la capacidad profunda de comprender lo real. El pensamiento crítico es un segundo momento, porque usted no puede comenzar una relación con lo real con la crítica. La crítica es un desmembramiento a partir de una disección que usted hace de una premisa, de un supuesto, de lo que ya entiende como realidad. La escuela ni siquiera piensa un pensamiento crítico. La escuela de hoy, incluso esta escuela cordobesa que había esta ley de educación, digo, pues soy docente, eh, parte de que el hombre es naturalmente tonto, bruto. Entonces el sistema quiere construir una poquedad para un tonto o un bruto. Por eso que ni siquiera causa un hábito de estudio, al contrario, diluye lo poco que quedó en la naturaleza humana del hábito. Esto que se pretende de la reforma educativa, tendiendo a una construcción de saberes integrados, ni siquiera entiende que el hombre es una unidad. Entonces quiere construir una unidad integrada que no sabe de qué. Entonces lo que termina construyendo es un monstruo. Cuando sale ese monstruo no sabe qué hacer con el monstruo. Entonces comienza a pensar otra reforma educativa que parta de eso que ha creado la anterior reforma educativa, que es el monstruo que ha creado. Castellani decía una cosa: toda reforma educativa tiene que partir dándole la forma a lo que le ha perdido. Bueno, como no se piensa que las cosas tengan una forma inteligible, no se sabe qué es una reforma. Déjame interrumpirte esto. Sí. Me hablaste de... Me dijiste inteligible. Lo que me Sí, hizo pensar como que inteligible. el mundo puede ser inteligible, pero también me hablaste de la realidad. inteligible. Y creo que estamos hablando de dos conceptos si me... Es que la realidad es inteligible de suyo. Ok, eso es una preconcepción, quiero creer yo, como es un... Un principio. Sí, pero es un principio metafísico. de fe de alguna manera. Hay alguna... No es de fe, no es de fe. Acá la fe no tiene nada que ver. Es un presupuesto de la naturaleza. Ahora, si usted me dice que no hay naturaleza, yo diría tampoco hay educación. Dame dos toques, José María. Entonces, porque creo que no todas las civilizaciones han llegado a la misma conclusión de que el mundo es inteligible y de que hay un orden y hay un orden que es No hay bueno. civilización seria que no haya pensado, incluso civilización, ni siquiera hablamos de cultura, que no hayan pensado que hay entre el hombre y la realidad una relación inteligible. De hecho, si usted piensa que el mundo contemporáneo, es pura crítica, sostiene que hay una inteligibilidad, la inteligibilidad de la crítica. 100%. Entonces creo que estamos de acuerdo en que ninguna sociedad que no haya caído en esa idea de que el mundo es inteligible y es bueno si aprendemos más de la realidad, no hubiera funcionado la sociedad, la civilización. Es que no puede funcionarse antinatura. Claro. De hecho, Claro. si usted piensa que no hay naturaleza y la tiene que construir, piensa que la inteligibilidad está en esa construcción y asienta en la construcción como gran principio de la inteligibilidad. Entonces estoy diciendo, usted que me negaba la inteligibilidad la ha desplazado aquí. O sea, funciona dentro del principio. José María, Sí. creo que podríamos hablar por 30 minutos, pero no Seguro. quiero robarte tiempo. Me interesa preguntarte porque vos sos docente. Sí, ¿Sos docente. docente de secundario? El secundario. Déjame preguntarte sobre cuáles pensás que son en el secundario los grandes aciertos. Me hablaste bastante negativamente del sistema, pero ¿cuáles pensás que son algunos aciertos y cuáles son los grandes fallos que ves No, en el aciertos sistema? ninguno. Aciertos ninguno. Aciertos ninguno. Así como está, no. Salvo que el docente tenga la inteligencia suficiente para decir, sigo educando a pesar del sistema y en contra del sistema. Es decir, prescindiendo totalmente del sistema educativo como esa normativa que baja. Claro. Y la posibilidad del docente de decir, mire, yo suspendo todo el sistema y educo considerando la naturaleza real del hombre. Porque pensando en el sistema, el docente que obedece al sistema termina siendo un inmoral. O algo así como el que abre las piernas al mejor postor. Cuéntame más sobre eso. El sistema está pensado para ser docentes mecanismos de una producción seriada. El sistema es así, Sí. una producción seriada que incluso tiene que producir lo que baja, ni siquiera lo que piensa. Si el docente es consciente que delante tiene personas, éticamente hablando,
personas, no puede obedecer un sistema seriado. Si se obedece, bueno, usted es como una prostitución, abre las piernas al mejor postor, encima es un mentiroso, encima es un inmoral. Lo que tiene que hacer el docente es decir, una subversión en cuanto a los principios. Sigo educando porque éticamente sé que hay sujetos que son personas, pero a esto no lo obedezco. Y no es no obedecer, no hay materia de obediencia, que es distinto. El hombre no es una tecla de piano. Entonces, Ciertamente que no, en todo caso es una armonía que está detrás de la tecla. ok, entonces me reventaste la cabeza porque me lo hiciste ver como algo. Comparto muchas cosas y de hecho me parece interesante que hayas dicho que es como un proceso de serie Ay, y totalmente. la base, hasta donde entiendo yo, que no sé un montón de esto, pero la base de nuestro sistema educativo viene de Prusia, de una antigua Alemania, Mire, y era por sí, mire. protofascistas para que sean empleados de empresas. Sí, pero aquí mire, aquí viene de otra cuestión más localizada y más de esta tierra. Aquí nosotros no nos hemos separado de ese ideal liberal sarmientino, que quiera que no sigue estando, ¿eh? El populismo sigue tomando a ese modelo. Se cambiará el formato y la serie y la matriz, pero sigue ese modelo. ¿Y el modelo a qué responde? A que la educación sería desde el principio de civilización. Claro. Entonces, no importa de dónde se tome, lo que importa es que la serie y la gran racionalidad de las ideas modernas, anglosajonas y francesas, es el modelo que responde a una construcción y no a una naturaleza. ¿Sabe cuál es el problema? Nosotros no hemos seguido los principios hispánicos, que eran los únicos que nos aseguraban el principio del derecho natural. Hemos seguido el gran mundo anglosajón que creen que nos dan los principios y nos dan los principios siempre y cuando usted pague por los principios o que el Estado le reconozca los principios. Entonces no hay principios y no hay derecho. Eso es una falsedad de suyo. Entonces, ¿qué pasa? Por el populismo, por el capitalismo, por el liberalismo, por el americanismo ecléctico, se sigue una serie que no solamente no es nuestra, sino que diluye la naturaleza y el principio sacro de la naturaleza humana. La educación, entonces, nunca es educación. Es una especie de una gran construcción que usted le cambia el engranaje, pero la obra que sale al final es la misma. Tendrá un matiz o tendrá otro, pero es exactamente la misma. ¿Cuál es la vuelta que le encontraste? ¿Cómo? No, volver a fundar. Volver a fundar. Volviendo a lo que me dijiste esto de la mariposa. Dejar que la mariposa vuele y Claro. contemplarla. Pero digo en pos de, porque es muy difícil, es muy fácil desarmar una bicicleta, es muy difícil volver a armarla. Entonces, Sí, entiendo el punto de Sí. deberíamos destruir esto, pero tenemos que tener una propuesta de reconstrucción. ni siquiera destruirla, se cae sola. Dejar que se caiga. Dejar que se caiga, déjela caer. Y vuelva a fundar espacios de piedad o de educación donde puede y con el tiempo que quede. Mira, Albert Camus decía una cosa muy linda en el ensayo El exilio de Helena del 48. Somos hijos renegados de los griegos. Nuestro problema es siempre querer haber sido antigriegos con la lógica de los griegos. No se puede ser en la vida contradictorio. Eso no se puede vivir así. Habrá que ver la naturaleza del griego, ver el principio metafísico de los griegos, incluso con todo el derecho y libertad que ellos fundaron, para volver a fundar ese espacio. Y ese espacio no pertenece a tal posicionamiento ideológico, no, a un principio, y el principio de suyo es evidente. Pero lo que queda, déjelo caer. Los griegos tenían un principio muy interesante. No reconstruían, no restauraban. Nosotros restauramos. La fachada del Monserrate hay que restaurar. La Compañía de Jesús hay que restaurarla, hay que sostenerla. Mire, si una cosa no tiene el principio vital que la perfección y que la hace existente como el alma al cuerpo, está muerto, es un cadáver. Esto es un cadáver que hiede. Le colocamos esta pintura para no sentir ese hedor. Pero el hedor está dentro. Y no digo por los docentes o por los alumnos, por la muerte de esa realidad. Hay que fundar otra vez. Y fundar es más interesante que restaurar. ¿Qué principios serían la fundación de este nuevo sistema educativo? ¿En qué nos basaríamos en pos de que estos niños entiendan mejor la naturaleza de la realidad y de sí mismos? Fácil, el espíritu contemplativo antiguo. La inteligencia despierta al asombro de las cosas reales.
ni la crítica como principio de punto de partida, ni la ideología como principio de punto de partida, lo que el hombre es en su despertar auténtico, en su originalidad, que lo tuvieron el hombre antiguo y el hombre autóctono de esta tierra. La espontaneidad natural y desnuda frente a lo real, no más que eso. Ese es el principio sobre el cual un hecho humano y una realidad tiene que ser fundada. Si no está eso, usted ha construido el tejado sin pared y peor, sin cimiento. Déjame preguntarte porque me diste una mirada bastante negativa, si me permitís, sobre... Es negativo, no un hecho. Sí, no digo que lo estés haciendo peor, digo que no se ve bien Si quiere el una sistema educativo. posición moral, es un hecho. Déjame preguntarte entonces, en esta nota, en esta observación, ¿cómo te suena la idea de que el niño pueda ser educado por un tutor o por los padres fuera del sistema educativo? ¿Pensás que podría tener ventajas? ¿Cómo lo ves Mire. esto? No me hablaste muy bien del sistema, del plan educativo del gobierno. No sos muy el plan árabe. educativo ni siquiera es plan. Claro. A ver, es una paranoia gestado por locos inmorales. Ni siquiera es plan. Es como usted pone un grupo de títeres, de propios títeres sin que alguien los maneje. De ahí no puede salir nada. Esos sistemas, digamos, privados, de la familia cerrada sobre sí, educando por fuera del sistema, bueno, quizás en un momento podríamos decir de gravedad, es legítimo, es legítimo. Si no hay nada bueno, mejor que lo cause yo. Pero eso también sospecha de otro error, y de otro error grave, que el hombre no está insertado en una comunidad política. Y la comunidad política es inherente a la naturaleza del hombre. No es una adyacencia o algo que el hombre encuentra porque no puede satisfacerse propiamente en su necesidad. Aristóteles lo decía muy bien, solamente el loco, un dios, no vive en la ciudad política. Entonces, esa separación es liberal, es capitalista, es protestante, porque parte del hecho de que hay una corrupción metafísica. No, hay una herida moral en las cosas. Y que reconstruyendo los principios, o volviendo a los principios, la salud está, ni siquiera hay que construirla. Entonces, ¿qué pasa? Ese individualismo extremo o esa colectividad extrema son errores. Yo creo que a veces es necesario decir, me distancio. Pero cuidado, sin entender y sin concluir que lo político es connaturalmente malo. No, lo político deviene de la misma naturaleza del hombre. Ok, si lo agarré, entonces me dijiste esta idea de criar a tu hijo por fuera del sistema, me dijiste que inherentemente no está mal, pero me dijiste tenés que tener la precaución de no aislar completamente al Pero niño, totalmente, sino no, de no, no, y insertarlo en la además- sociedad. Y además que la instancia de la educación, que la familia la debe realizar, encuentra también su riqueza y su complemento en lo que la comunidad política da. De lo contrario, hay que volver a los griegos. Fíjese el teatro griego. Nosotros tenemos un teatro acá a una cuadra. El teatro cerrado, de caja cerrada, que usted paga. El teatro griego esplendía en su apertura, en su aleta y en su desnudez, abierto, como el templo griego. Y era una instancia filosófica, ética, estética y política. ¿Y me va a decir que ahí no estaba la individualidad completa y lo político completo? Nosotros tenemos instituciones cerradas. Esto, separado con su puerta y su puerta cancel y su llave. El teatro separado. Bueno, fíjese lo que se creó. Nada. Pasa que lo veo tan... Entiendo el punto de volver a los griegos y tienen un montón de cosas valiosas. No estoy escuchando y quizás estemos en desacuerdo sobre esto. A mi entender, y Sí. podés estar en desacuerdo, por favor, quiero tener tu opinión, la sociedad occidental está basada en la fusión del entendimiento del logos griego como la lógica y del logos judeo-cristiano sobre la revelación Cristiano, religiosa. el judeo no, sáquelo. Cristiano. Bueno, Cristiano. Jesús como la encarnación del logos, Sí, sí, quizá. sí, sí, ¿Cómo sí, te suena sí, esto? Porque me hablaste de los griegos, me sale preguntarte si pensás que una base fundacional de esta civilización a la cual podríamos retornar para buscar sabiduría puede ser el cristianismo. No lo ¿Cómo lo ves? dude. Hay que volver a aquello de lo heleno, cristiano, hispánico. Es una conjunción absolutamente que responde a la propia realidad. Incluso sin la encarnación del verbo, la educación se torna ininteligible.
porque es la única que ha podido comprender toda la riqueza metafísica griega con toda la propia riqueza de la trascendencia trinitaria. Y eso es lo que nos legó España. Si nosotros hubiéramos sido por ese azar, por eso creo que es un misterio que España nos haya encontrado, por ingleses o por franceses, estaríamos, bueno, en lo que el liberalismo nos ha causado, el socialismo nos ha causado, esta deconstrucción metafísica. Por eso, como dice Clemente de Alejandría, todo aquello de los griegos nos pertenece. Y si aquello de los griegos nos pertenece porque había verdad. Y la verdad, la diga quien la diga, viene de Dios. De tal manera que, si viene de Dios, aquello de los griegos dijeron tanta verdad que el cristianismo no dijo, eso es falso. Esa verdad ya tiene incoada la verdad. Listo. ¿Pensás que existe la verdad fuera de estas bases? Lo que estoy tratando de preguntar, porque estamos en un momento, y Sí. podés estar en desacuerdo conmigo, que todo es relativo. Y que, pero no lo dudes. entonces me sale preguntarte, ¿pensás que puede existir la verdad extirpada del simbolismo y de las historias? Por eso es lo que me sale preguntarte sobre si pensás que para reconstruir, y sé que no te gusta la idea de reconstruir, pero para, Volver a fundar. para volver a fundar Sí. nuestra sociedad, ¿pensás Sí. que es necesario volver a las historias que las crearon, a las historias, me refiero cristianas y católicas, o que son judeo-cristianas, es la Biblia? Entiendo el punto, como no existe, Saqué. ¿no te gusta el Antiguo Testamento? No por el Antiguo Testamento, pero recuerda aquello de San Agustín, todas las imágenes se han cumplido. Entonces, a ver, hablar de hecho de un judaísmo como judaísmo y no hablar del cristianismo es incluso pensar de que la redención no se ha realizado. Entonces, el judaísmo como separado del cristianismo es una herejía, directamente. Es decir, es pensar que todavía el Redentor no ha venido. Claro. Ahora, si usted me dice de volver, no hay que volver a las historias, hay que volver a los principios. Déjame preguntarte si a ver si no entendí. Sí. Es la religión judía primero y la cristiana como continuación, no como algo separado. Continuación. ¿No es continuación? No, Ok, contame. no, ciertamente, porque si fuera continuación sería como el Concilio Vaticano II ha pretendido y como el hegelianismo ha pretendido, una continuación dialéctica. Y ciertamente es realización perfecta, es la eficacia perfecta, la consumación perfecta de lo que se esperaba, ciertamente. Por lo tanto, no es la aniquilación de lo anterior, pero es consumación, es misterio. Ahora, si yo digo que esto es un judeo-cristianismo, esto implica que incluso aquella alianza antigua no ha sido cumplida y todavía es esperable. Entonces, quiere decir que los cristianos es un momento dialéctico de aquello, que está en espera a una síntesis superadora de lo cristiano para realizar aquello que esperaba el judaísmo. Eso fue el Concilio Vaticano II, la protestantización y judaización de todo lo cristiano. Es contra España. Y entonces, contra los griegos, la deshelenización del dogma. Y esto no se realizó sin la aniquilación del culto. Toda liquidación de toda cultura parte negando el culto sacro. Por eso habría que ver si la educación no se ha quitado. La demolición de la educación no fue por la aniquilación del culto, incluso de lo sagrado. Lo sagrado en el hombre y la celebración de lo sagrado, que en el caso de los principios metafísicos es la admiración ante lo real. Claro, sí. Entonces, se ha quitado eso. Déjame preguntarte, porque me parece que acabas de tocar algo extremadamente importante. De alguna manera, como extirpamos la necesidad de la belleza, de la realidad. No lo dude. Entonces eso, es como que al no tener algo sagrado, porque ahora no hay cosas sagradas, hay cosas que va a haber. subjetivamente que decime si estás de acuerdo con esto, creo que Sí. rompimos la estructura de algo sagrado, verdadero, bueno y, No lo dudé. y bello por algo, por una pelea de lobos contra lobos, como de... Pero claro que Es sí. todo por poder. Está puesto porque son Bueno. estructuras de poder, solamente por eso. Estructuras ¿Cómo de te suena? poder y estructuras que pero estructuras de poder que entre sí discuten porque entre sí se necesitan para que pueda haber esa crítica continua del poder. Fuera de los principios no queda más que una tensión ficticia
que van a la guerra como un pacto para volver a reconstruir el poder y seguir en el poder. Y usted tiene en la esquina quien en la modernidad ha comenzado con la liquidación de la fe, que son los jesuitas. Los Despacito, jesuitas, despacito, porque yo fui al único colegio bueno, de yo lo Córdoba, así que lamento, dámelo yo lo despacito, lamento. porque a mí me ¿Qué cae quiere que le bien. diga? Por favor, contame. El jesuitismo no podía nacer en en el espíritu medieval, no San Ignacio, ¿eh? San Ignacio es otra cosa. Ok. Pero el jesuitismo nace en el medio ya de un problema moderno. Un problema moderno en donde la conciencia reemplaza al alma, la acción reemplaza la contemplación. Usted fíjese que las iglesias jesuíticas, usted tiene una ahí, no tiene coro. Coro en el sentido de lo que se ubicaba en el ábside, que es la instancia sacra de la participación entre la liturgia terrena y la liturgia del cielo. No, 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 el jesuita no lo tiene. No por nada nosotros hemos tenido un devastador jesuita que ha hecho en la iglesia lo que ha hecho, ¿no? Pero fíjese que Dostoyevsky dice muy bien que los jesuitas, en el doble está, que los jesuitas siempre subordinan los medios a los fines. Lo que significa que no hay naturaleza que lleve naturalmente al fin. Lo que implica o que el fin es una construcción a lo cual tenemos que someter todo, entonces no se sostiene en la naturaleza, o que el fin no es congruo a la naturaleza. Por los dos errores los jesuitas son terribles. Necesito entenderlo más. Porque te digo, o sea, las pequeñas cosas. Yo cuando fui a este secundario, ¿A el dónde fue usted? colegio, Instituto Jesuita Sagrada Familia, es en Barrio Pueyrredón. Sí, yo lo recuerdo. Y bueno, yo creo que como la gran mayoría de los adolescentes me rebelé contra el catolicismo y como no, esto es todo mentira y Sí. son cosas viejas y obsoletas. Y después ya en mi temprana adultez, juventud, adultez, empecé a reconsiderar qué es lo que me habían enseñado, qué me había quedado a mí. Y hay un par de cosas, o eslogan, quizás no te guste la palabra, pero un par de cosas que a mí me quedaron, un par de dichos constantes de el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Y es eso que me acabas de decir vos de la insistencia en la acción. Yo lo veo como algo positivo, pero creo que lo que vos me estás diciendo es Mire, no se sostiene solo si no, la acción, extirpas el alma. pero totalmente. Claro. Una acción por acción es nada. Es una Con Dios en especie mente, supongo. Sí, pero digamos, la acción o surge de una naturaleza y de una forma inteligible o es nada. Lo que pasa es que el jesuita es un problema moderno. Déjame preguntar, disculpa que te Sí. interrumpa. ¿Te sentís inclinado, no es la palabra, te sentís identificado por esta idea de Marco Aurelio de la mente guía? No sé cómo es la palabra, lo leí en inglés, disculpa. Como Sí. de la directing mind es el término, es como la mente dirigida de alguna manera, que es como el raciocinio consciente, supongo que en objetivos al bien, Sí, como bueno, direccionado al bien. claro, ¿Cómo te en suena el esto? caso de Marco Aurelio, como todo estoico, el gran rey o el emperador que hacía pacer al pueblo en la verdad, se entiende el alma, ¿no? El estoico es un escultor del alma, un escultor del alma que hace como todo escultor que el alma que está en el interior de esa piedra puede esplender. Por eso el bien que es natural. Hoy lo que tenemos es un bien que sale espasmódicamente por una acción que no sabe dónde agarrarse. Por eso no lo llamamos bien, llamamos gestión. Y bueno, y la gestión no percibe un bien, gestiona, juega con piecitas, pero no percibe un bien. Por eso usted va a ver que nunca la obra se termina. Cuando usted cree que han acomodado las cosas, viene otro y dice, hay que reacomodarlas de otra manera, pero entonces no era un bien. No, no era un bien, era una gestión posible. Entonces, ahí no hay alma. La educación tiene que volver a la noción del alma. Claro, si usted va a hablar en un colegio público, en un colegio, incluso colegios privados confesionales, que lo que menos tienen es confesión de nada, hay que cerrarlos a eso, y dejar piedra, ni siquiera que una piedra quede sobre otra. Digo, si usted va a hablar del alma, como había una directora del Colegio Inmaculada Concepción de Castro Barros, me dijo cuando yo enseñaba las virtudes en Aristóteles, me dice, no enseñe cosas viejas. Bueno, la virtud de envejecido, la naturaleza envejecido, una mujer que trabaja en un colegio católico que fue inspectora. Bueno, se ve que ser inspector implica dejar de enseñar cosas viejas. Bueno, hemos superado las cosas viejas por la gestión. Qué duro que me hayas terminado así. No,
Hemos superado las cosas viejas. Hemos Bueno, superado las cosas viejas. El Montserrat de los jesuitas superaron las cosas viejas. Enseñan latín y griego como materia, no como principio fundante. Es terrible. Por eso nosotros restauramos y no queda nada. Queda con el mismo dolor a cadáver. Pero esto no nos tiene que desanimar, sino simplemente decir, hay que volver a fundar. Nada más. José María, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido muy No, generoso con tu gracias a tiempo. usted. Muchas gracias por tu respuesta y gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un Cuídese, gusto. que la Virgen le ampare.